qué lindo poder estar juntos, ¿no es cierto? Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y también para los que están en la casa. Mis queridos, todos los que están ahí en la casa, también qué bueno que ustedes se puedan estar juntando en distintas casas. Es tan necesario poder juntarnos con los hermanos, levantarnos el día domingo, ¿no es cierto? Sacarnos el pijama, ponernos ropa, salir de la casa, ir a visitar a un hermano y vivir juntos el día domingo. Puede ser que ustedes puedan venir acá a este servicio, pero también puede ser que ustedes se junten en las casas con distintos hermanos, ya sea 2 o 3. Ahí está Jesucristo también, en medio de ustedes. Es necesario para todos los que están acá también que estos días domingos nosotros vayamos retomando esa costumbre, esa rutina de juntarnos con los hermanos, ya sea aquí o también por las casas, porque tal vez no siempre vamos a poder juntarnos acá en el templo, como lo vemos ahora, ¿no es cierto? Donde aquí tenemos 30 personas, pero tenemos otras 900 en las casas. La idea es que ustedes 900 que están ahí en las casas puedan estar juntándose en distintos domicilios para buscar al Señor. En ese sentido, este servicio solamente una ayuda al servicio que ustedes llevan a cabo ahí en sus casas. Por ejemplo, en este tiempo de oración que tuvimos, fue 5 minutos, tal vez en las casas no le alcanzó el tiempo. Ustedes pueden poner pausa, seguir orando, después ponen play y continúa el servicio, ¿sí? Porque la idea es que ustedes puedan tener su servicio dominical ahí en las casas, puedan cantar. Si de repente quieren cantar un rato más, ponen pausa, siguen cantando un rato más en la casa y después retoman el servicio. Este servicio entonces es una ayuda al servicio que ustedes están llevando a cabo en sus casas, y los invito realmente a todos ustedes que hoy día se inscribieron para participar acá, pero tal vez el próximo domingo, si no vienen acá, que vayan, se junten con algún hermano en la fe. Mis queridos, así siempre ha funcionado la iglesia, por las casas. ¿Se acuerdan de Hechos 2? Iban de casa en casa, ¿no es cierto? Y compartían juntos y se bendecían los unos a los otros. Si ustedes dicen es que no sé, es medio riesgoso, entonces júntese con las personas que son igual de higiénicas, por ejemplo. No habría problema, ¿no es cierto? O ustedes mismos guarden las medidas de acuerdo a lo que realmente ustedes van viviendo, van sintiendo, pero no dejen de juntarse. No dejen de juntarse. Realmente es una bendición poder juntarse el día domingo y buscar juntos al Señor. El domingo pasado estudiamos Lucas capítulo 8, versículo 4 al 10. Estuvimos viendo un texto que doctrinalmente es complejo, es profundo, y trata de por qué Jesús a algunos les habla en parábolas y a otros no. Si no recuerdan bien, voy a recordar un par de versículos. Vamos a leer del capítulo 8, versículos 5 al 8. Dice así, para que vayamos refrescando la memoria. Dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra cayó sobre el terreno pedregoso, y habiendo brotado se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de los espinos, y creciendo juntamente los espinos la ahogaron. Otra cayó en buena tierra, y habiendo crecido dio fruto a 100 por uno. Diciendo estas cosas exclamaba: el que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí se cortó la transmisión, ¿no es cierto? El domingo pasado. En esta parte, el Señor, en su preciosa soberanía, les permitió experimentar lo que significa tener orejas y no poder escuchar, ¿sí? La verdad es que tantas veces estamos tan acostumbrados a oír la palabra del Señor, pero tal vez no siempre va a ser así, ¿no es cierto? No debemos tomar por sentado esas bendiciones que el Señor nos da, como pasó este año, como ha pasado en este tiempo, donde tal vez estábamos entusiasmados hasta marzo queriendo ir a la iglesia y de repente ya no nos pudimos juntar. Muchas veces uno depende mucho del alimento que otros me entregan, ¿sí? Y si bien es muy bueno que podamos recibir alimentos de otros, tenemos una responsabilidad primaria de nosotros mismos buscar en la palabra del Señor y leer. Porque puede pasar lo que pasó el domingo pasado, ¿no es cierto? No puede ser que todo el alimento que yo reciba solamente sea únicamente vía internet y yo personalmente no esté buscando al Señor. Mis queridos, cada uno de ustedes tiene que aprender a buscar su propio pastito, porque puede ser que internet no siempre esté, ¿no es cierto? Entonces cada uno tiene que buscar del Señor, cada uno tiene que saber dónde vive un hermano en la fe. No puede ser, mis queridos, que alguno de ustedes no sepa dónde vive algún otro creyente. Tienen que saber a dónde vive, para en su debido momento poder ir y poder también recurrir a un hermano de la fe si tienen necesidad, si necesitan una oración, o poder ir a edificar y bendecir. Tal vez escuchas predicaciones todos los días y qué bueno, pero no debe ser nuestro único alimento. La predicación que uno va escuchando no reemplaza nuestro tiempo a solas con el Señor, no lo reemplaza, porque sé que hay gente que escucha todo el día predicaciones, qué bueno, pero eso no reemplaza tu estudio personal de la Escritura y no reemplaza tu oración personal.
Porque puede pasar lo que pasó el domingo pasado, ¿no es cierto? El que tiene oídos para oír, oiga, y no se escuchó nada más. El Señor es tan bueno, ¿no es cierto? A mí me dio mucha risa, la verdad. Bueno, para los que se perdieron el domingo pasado, que fue la mayoría, porque aquí teníamos 30 personas, ¿no es cierto? Volví a grabar esa predicación y esta semana va a salir, ya va a salir al aire, para que los que tienen oídos puedan escuchar, ¿ya? Así que va a salir al aire. Pero una vez más nos demostró de que esta bendición que el Señor nos da por medio de internet es un hilo bien delgado que en algún momento se puede cortar. Entonces, igual debemos como hermanos estar conectados los unos con los otros y cada uno debe también poder manejar esta espada que es la palabra. ¿Sí? Cada uno tiene una responsabilidad personal ante el Señor de estudiar la Escritura y congregarse con algún hermano en la fe. Es una responsabilidad personal, donde cada uno, usted ahora, en este tiempo, pueden buscar, ¿no es cierto?, y pueden leer y pueden saber a dónde vienen los hermanos, y es muy necesario. Bien, entonces, dejándose a un lado, vamos al texto de hoy. Hemos estado avanzando domingo a domingo el Evangelio de Lucas, ya llevamos casi 30 prédicas de Lucas y vamos a seguir un rato más. La vez pasada estuvimos viendo por qué Jesús habla en parábolas. Y muchos piensan que Jesús hablaba en parábolas para explicarse mejor, y la verdad es que no, el texto dice que al revés, Él hablaba en parábolas para que no entiendan. Ahora, como les dije, lo hablamos el domingo pasado, si usted se perdieron esa prédica, durante esta semana va a salir al aire, y ahí analizamos bien en profundidad eso, por qué Jesús habla en parábolas para que no lo entiendan. Eso lo vamos a dejar hoy día a un lado, y hoy día nos vamos a introducir en la parábola misma, y en la parábola misma Jesús habla de este sembrador que está sembrando y de que la semilla cae en 4 terrenos distintos. Y en esos 4 terrenos distintos es lo que tenemos que analizar hoy en día. Tenemos que ver qué significa. Lo bueno es que esta parábola del sembrador, la verdad es que está en los 3 evangelios sinópticos, ¿no es cierto?, que Mateo, Marcos, Lucas, y vamos a estar analizando los 3 textos porque son bien complementarios. La primera pregunta que debemos hacernos, ¿qué representa la semilla en esta parábola? Y el texto de Lucas dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. A ver, los discípulos escucharon la parábola, los discípulos tampoco la entendieron, los discípulos se acercan a Cristo y le preguntan, bueno, ¿qué significa esta parábola? Y Jesús les dice, esto es lo que significa. En primer lugar, la semilla es la palabra de Dios, es el evangelio predicado, ¿sí? Esa es la semilla, es la Biblia predicada, es el mensaje de salvación. Por tanto, ¿qué representa el sembrador? Marcos lo dice. El sembrador es el que siembra la palabra, ¿sí? El que tira la palabra. En primer lugar, el sembrador es Cristo, ¿no es cierto? En primer lugar. Pero también en Él, toda la iglesia, es decir, tú y yo, los que predicamos la palabra, los que predicamos el evangelio, cuando nosotros compartimos el evangelio a otros, estamos sembrando, ¿sí? Estamos sembrando estas pequeñas semillas que es la palabra, pero que si cae en buena tierra, da fruto, ¿sí? Ahora bien, esta es la cuestión, que ocupando este ejemplo, ¿no es cierto?, donde hay un campesino que está sembrando, en esa época sembraban con la mano, no con las máquinas como hoy, va tirando entonces esta semilla y obviamente en los márgenes del campo va a empezar a caer en terrenos distintos. Y vemos 4 terrenos junto al camino, después lo otro, terreno pedregoso, que está un poco al ladito de los campos, el campo no siempre está rodeado de caminos, puede haber un terreno pedregoso y en otros lados puede haber un terreno espinoso. Y después, bueno, obviamente está la tierra fértil también. ¿Qué significa esto? Jesucristo nos da la explicación. Entonces, vamos por el primer grupo, los que están junto al camino. Dice así, el sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla, una cayó junto al camino que fue pisoteada y las aves del cielo la comieron. Entonces, el primer terreno del cual Jesucristo habla es un terreno que está junto al camino. Ese terreno junto al camino no es tierra fértil porque es un terreno endurecido, los caminos están endurecidos. Entonces, ¿qué pasa? La semilla cae ahí, pero la semilla no penetra la tierra, la semilla queda en la superficie. Y cuando queda en la superficie, los pajaritos están contentos, pueden venir las aves y pueden comerse esa semilla. Esa semilla, por tanto, es pisoteada y es comida. ¿Y qué significan o qué representan esta parábola las aves y el pisoteo? Lo explica así Jesucristo, aquí pongo los 3 evangelios. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Estos son los de junto al camino, esto lo dice Marcos, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es decir, ¿qué representan estas aves? El malo, el diablo, Satanás, ¿sí? Que son los términos ocupados acá. Los tres evangelios afirman entonces que es el maligno, el que viene y arrebata estas semillas. ¿Y por qué logra arrebatarlas? Porque la verdad es que esas semillas están en la superficie, no lograron entrar, están junto al camino, es un terreno duro. Escuchan, pero tienen una dureza de corazón. Por tanto, la verdad es que lo piensan, tal vez lo escuchan un poco, pero rechazan de plano el evangelio. No son personas que en algún momento dicen, oye, qué bonito el evangelio. No, nada, lo rechazan de plano. Y yo creo que ese tipo de personas nos queda bien claro acá en esta parábola. Yo creo que todos nosotros hemos encontrado este tipo de personas, tal vez en nuestra familia o entre los vecinos, entre las amistades, gente a las cuales uno les habla y la verdad es que no están interesados. Por mucho que uno les hable, no están ni ahí. Y uno les explica y no hay comprensión. Tienen mil cosas que hacer, tienen mil cosas que pensar, rechazan el evangelio. Y creo que aquí, en este punto, en este grupo, en este terreno, no tenemos mayor duda, porque es lo que muchas veces hemos visto, lamentablemente, de parte de muchas personas. Ahora bien, vamos al segundo grupo, los del terreno pedregoso. Permiso. Dice así: otra cayó sobre terreno pedregoso y habiendo brotado se secó por no tener humedad. En el primer caso, entonces, la semilla cae junto al camino, pero en este segundo caso, que también parece ser la parte lateral del campo, ¿no es cierto?, cae sobre un terreno pero que está lleno de piedras. La pregunta acá entonces es, bueno, ¿qué es más blando, la calle o las piedras? Y la verdad es que las piedras son igual o más duras, ¿sí? Son piedras. Pero la distinción es que aquí, como no está en la superficie, sino que las semillas caen entre medio de las piedras, los pájaros tampoco pueden venir y comer esa semilla. Entonces, este grupo de personas va a ser un poco distinto, o no va a ser un poco distinto. ¿Qué va a ser distinto y qué sí y qué no? Es interesante que el texto de Marcos parte diciendo que este grupo, asimismo que el anterior, tiene una característica. Asimismo que el anterior. La palabra hebrea que ocupa ahí, la palabra griega que ocupa ahí Marcos, es la palabra de la cual proviene nuestra palabra española de homologar. Este grupo es homólogo al primer grupo. Y es interesante eso, y les pongo acá el texto. Dice, estos son, hablando ahora de los que cae la semilla entre medio de las piedras, dice, estos son asimismo, en griego, homoios, es decir, igual que el grupo anterior, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ya, esto resulta ya un poco más asombroso, mis queridos, porque resulta que este grupo exteriormente se ve muy distinto al primer grupo, porque el primer grupo de plano rechazó el evangelio, no brotó nada, pero aquí este grupo resulta que recibe el evangelio con gozo, contentos. Sin embargo, el texto dice, este segundo grupo es igual al primer grupo, es así mismo. No lo rechazan, aceptan la enseñanza cristiana, se congregan, parecen convertidos, o no lo son. No lo son, dice, porque no tienen raíz, dice. No son, tienen un corazón duro. La verdad es que son piedras, igual que el camino, son duros, piedra. Pero les gusta congregarse. La pregunta es, ¿por qué les gusta congregarse? Les gusta congregarse porque les gusta estar acompañados. Les gusta cantar alabanzas, claro. La pregunta es, ¿por qué les gusta cantar alabanzas? Les gusta cantar alabanzas porque les gusta cantar. Les gusta estudiar la Biblia, pero ¿por qué les gusta estudiar la Biblia? Porque les gusta el conocimiento.
La pregunta es, ¿en eso consiste el congregarse, estudiar la Biblia y orar y cantar? ¿En eso consiste? Es lo que en Hebreos 6 nos describe de esta manera. Ellos estuvieron saboreando de este don de Dios, el don de la palabra, este regalo que Dios nos da de poder congregarnos, de poder estar juntos, pero en lo concreto no eran tierra fértil. ¿Me entienden? Es amar la forma, es amar la religión, pero sin el fondo, sin el núcleo que es Cristo mismo. Cuando nosotros cantamos, ¿por qué cantamos? ¿Nos gusta cantar? Sí, nos gusta cantar, pero cantamos porque le cantamos al Rey. Ahí está el núcleo de la alabanza y de la adoración verdadera. ¿Por qué leemos la palabra? ¿Nos gusta estudiar? ¿Nos gusta aprender? Sí, nos gusta, pero más nos gusta conocer al Rey, que es Cristo. Por tanto, las motivaciones acá de por qué nosotros hacemos lo que hacemos son muy importantes. Porque resulta que el ser humano, aunque esté endurecido, puede igual unirse a una religión. Porque le gusta estar junto, porque le gusta cantar, porque le gusta esto y lo otro, incluso le gusta la autosalvación, pero no por eso es convertido. No por eso es convertido. No porque alguien va a la iglesia evangélica es cristiano. No significa eso, no es lo mismo. Y esta parábola es bien chocante porque precisamente de eso habla esta parábola. Si eres verdadero discípulo de Cristo, va a ser muy importante por qué hacen las cosas y cuál es el foco. Porque alabamos, porque leemos la palabra. Por tanto, no todo el que acepta la religión cristiana con gozo verdaderamente es un hijo de Dios. No todos. Aunque hoy en día, ¿no es cierto?, está esta costumbre de decir, no, sí, aceptó al Señor, estamos al otro lado. Puede ser, pero no es lo que enseña esta palabra. Esta parábola nos enseña que hay criterios para entender si alguien verdaderamente es hijo de Dios y quién no es. Es lo que tenemos que analizar acá. ¿Y cómo se distingue uno del otro? Como hemos hablado mucho este año, una forma de distinguir a un verdadero hijo de Dios de un, por así decirlo, falso hijo de Dios, son las crisis, son las aflicciones, son las tribulaciones. Porque frente al fuego de la prueba, ¿qué pasa con el oro? Se refina. ¿Qué pasa con la paja? Se quema. ¿Sí? Entonces eso es precisamente como este texto analiza el tema. En Lucas dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O Mateo 13 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. A ver, fíjense que el contexto específico que da Cristo acá, o la prueba específica de la cual está hablando, es una prueba bien especial. En Lucas lo menciona de manera más grande, dice, cuando vienen los tiempos de prueba. Pero tanto Marcos como Mateo nos explican de qué tiempo de prueba está hablando Jesús. Y Jesús está hablando de persecución. Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. No está hablando de cualquier aflicción, está hablando de ser perseguidos por la fe. Ser perseguidos porque crees en la Biblia, en la palabra del Señor. Ser perseguidos porque crees que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Está hablando de una prueba específica. ¿Y por qué esta prueba es tan importante? Porque un falso creyente o un creyente que le gusta la religión cristiana y por tanto se congrega y todo, y no está por el Señor, sino que está por la congregación o por la forma, ¿no es cierto? Cuando se enfrenta a que congregarse implica ser rechazado, implica sufrir, implica todo eso, se va a alejar. Porque la verdad es que no iba en pos de Cristo, iba en pos de sus propios gozos. ¿Me entienden? Se congregaba porque le gustaba cantar, pero ahora que es difícil, y ahora que es duro, y ahora que hay persecución, ya deja de congregarse, porque la verdad es que no va en pos de Cristo, va en pos de su gozo. Y obviamente no haya gozo, porque el gozo solo está en Cristo. Entonces, es bien interesante cómo Jesucristo dice, bueno, este tipo de personas que aceptan la religión cristiana con gozo, la manera de que uno ve de que en realidad no venían por Cristo, sino que venían por los panes y los peces, es la persecución. Es la persecución. Es cuando ellos tienen que enfrentar el momento de la verdad
si sigo a Cristo voy a sufrir. ¿Estoy dispuesto a seguirlo? Y aquel que iba a la iglesia y que se congregaba y que buscaba supuestamente al Señor, pero por lo que el Señor te da, no van a seguir a Cristo. No lo van a hacer. Porque en realidad no buscaban a Cristo, buscaban sus dones, buscaban sus regalos, buscaban lo que Él te da, no al dador. ¿Y cómo estamos nosotros, mis queridos, con eso? ¿Pasaríamos esa prueba? Es por eso que el Señor cada cierto tiempo manda persecuciones. Históricamente, 2000 años el Señor ha hecho eso. Porque es necesario limpiar la era. Así lo menciona la Escritura. Son necesarios los vientos de persecución para limpiar la era. Para que los que estén ahí realmente sean los que van por Cristo, no los que van por los panes y los peces. Y la única forma de limpiar la era muchas veces es la persecución. Es que alguien pueda, ¿no es cierto?, enfrentarse a esto y decir, la verdad es que aunque implique sufrimiento, aunque implique morir, yo, Señor, te voy a seguir igual, porque yo vengo por ti, no vengo por lo que me das, vengo por ti. Por tanto, este tipo de personas que vienen tal vez por años a la iglesia y con mucho gozo, ¿no es cierto?, y reciben el evangelio y todo, la verdad es que en el tiempo de prueba y de persecución y donde empieza a haber aflicción, se van. Y Juan lo describe así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El verdadero Hijo de Dios, mis queridos, ama a Dios Padre porque es su papá. ¿Y qué hace un niño cuando tal vez un niño X que se acerca a un adulto porque da dulces? Ok, da por los dulces. Pero un verdadero hijo de un padre, cuando viene la aflicción, ¿sale corriendo del papá? Al revés, ¿qué hace? Se encarama y se sube y pide upa, ¿no es cierto? Y lo abraza y se une más al papá. Eso es lo que pasa con un verdadero creyente. Con un verdadero creyente en los tiempos de aflicción, el verdadero creyente salta a los brazos del papá y lo abraza más aún si eso implica mayor dolor. ¿Por qué? Por el puro hecho que es su papá. Un niño corre a los brazos del papá. Entonces, mis queridos, en todas las épocas el Señor ha mandado persecuciones. Probablemente también en nuestra época. Ya estamos viendo una dificultad mayor. Los primeros 3 siglos era riesgoso juntarse porque los podían quemar vivos. Hoy día es riesgoso juntarnos porque podemos contagiarnos. Hay un riesgo. Pero nos juntamos igual. ¿Por qué? Porque amamos a Cristo. Guardando todas las normas, ¿no es cierto? Y rogándole al Señor que no nos contagiemos. Pero incluso si nos llegamos a contagiar, guardando todas las normas, uno sabe que por soberanía del Señor